Tres jóvenes, buenos días. Vamos a comenzar la clase. Ya. Bien, vamos a compartir pantalla aquí. Ya. ¿Qué tal, chicos? Buenos días con todos. Vamos a continuar con la clase de la semana. Vamos a ver qué tenemos que hacer el día de hoy. Solo- Ujú, ya. Bien, hasta la semana anterior lo que habíamos visto era eh, movimiento curvilíneo, ¿no? Movimiento curvilíneo, habíamos expresado cantidades cinemáticas en términos de cantidades curvilíneas, em, expresamos la velocidad, la aceleración, hablamos de aceleración normal, aceleración tangencial, eje normal y tangencial, que se definían para ese tipo de coordenadas donde también esas coordenadas eran coordenadas variables, ¿no? A diferencia de las coordenadas cartesianas, que son fijas, el unitario Y y el unitario J no cambian, siempre son el mismo en cualquier punto de la partícula. En el caso de coordenadas, en este caso intrínsecas se denomina, se definen un par de ejes, tangente y perpendicular a la trayectoria de la partícula en cada punto de su trayectoria. Entonces, los vectores unitarios N y T van a ir cambiando. O también le llaman UN y UT, ¿no? Esa es notación nada más. Van cambiando, ¿cierto? ¿No? Listo. Entonces, si se ha entendido eso, vamos a ver qué nos toca el día de hoy. Bien, para la clase del día de hoy vamos a hacer problemas de cinemática respecto a marcos de referencia fijo, haciendo uso de componentes cilíndricos y esféricos, ¿no? Ok, eso es prácticamente lo que vamos a hacer. Movimiento curvilíneo en componentes cilíndricas y esféricas, ¿no? Vamos a ver qué cosa es esto. Em, ¿Qué se espera el día de hoy? Es que podemos resolver problemas de cinemática de una partícula respecto a un marco de referencia fijo, haciendo uso de componentes cilíndricas y esféricas. Bien, entonces tenemos aquí varias cosas, ¿no? Por ejemplo, aquí esta máquina, sí, ese robot en realidad, está diseñado para hacer una cierta tarea, ¿no? Tiene que imprimir algo o tiene que colocar algo en esta hoja, ¿no? Y para que lo haga mediante un patrón, tiene que ser dirigido, ¿no? Tú lo puedes dirigir de manera computacional, por supuesto, lo puedes dirigir a mano, por supuesto. Entonces, pero para que repita lo mismo, a mano no sería lo más adecuado, ¿no? Pero para que repita simplemente lo mismo, tendríamos que saber exactamente qué ángulo ha descendido el brazo, qué ángulo ha girado hacia la izquierda o derecha el brazo, ¿no? Qué ángulo se ha estirado, ¿no? Entonces, todos estos parámetros a mano no se pueden medir con exactitud, no se puede precisar con exactitud. Entonces, para que se pueda precisar con exactitud y que todos los resultados sean réplicas, se tiene que programar este mecanismo mediante un sistema coordenado, ¿no? Al final de cuentas es un brazo de robot. Un brazo de robot se tiene que analizar mediante un sistema coordenado. Debido a la forma que tiene ese brazo, ¿no? Debido te das cuenta que tiene como una especie de articulación en este lado, ¿no? Esto aquí es como una articulación. Las articulaciones siempre te permiten mover los brazos en sentidos rotatorios, ¿no? Por ejemplo, tu brazo también ocurre lo mismo, ¿no? Si tú no tuvieras codos, si solo tuvieras un solo hueso, el brazo únicamente se movería hacia arriba y hacia abajo, pero no podría hacer sentido de rotación, ¿no? No podrías flexionarlo y rotar en un eje, rotar en otro, ¿entiendes? Entonces, eso en realidad te permite el codo, lo mismo que te permite el hombro, ¿no? El hombro hace exactamente lo mismo, ¿no? Entonces,
ese tipo de articulaciones permiten hacer que la máquina gire, ¿no? Y cuando generas un giro, lo mejor es parametrizar de acuerdo al ángulo girado, ¿de acuerdo? Entonces, para decirlo nuevamente, esto está programado con coordenadas esféricas, lo más probable. ¿Para qué? Para que pueda ser correctamente diseñado. ¿Eso lo pueden programar en coordenadas cartesianas? Sí, sí se puede programar y va a ocurrir lo mismo. El tema está en que el desarrollo de programación y código es mucho más extenso, ¿no? Mucho más tedioso de analizar e incluso podría consumir más memoria, ¿no? Entonces, eh, mm, a veces las coordenadas adecuadas hacen que el problema sea más sencillo, ¿sí? Movimiento curvilíneo, en este caso con cilíndricas y esféricas, es lo que nos están dando por el día de hoy. Dame un segundo. Sí, pensé que no había resuelto el último problema. No, sí lo resolví, ¿no? Ya. Solo quería ver eso. Pensé que me faltaba resolver un problema. Ya. Entonces, vamos con esto. ¿Ya? Caso especial, componente radial y transversal. Cuando únicamente nos referimos a componentes radiales y transversales, estamos hablando de un sistema en dos dimensiones. ¿De acuerdo? Y solamente tenemos radio y ángulo. ¿Sí? Radial transversal, estamos hablando de un sistema en dos dimensiones. Así como el sistema XY, ya tenemos el sistema RT, ¿sí? A veces se llaman como coordenadas cartesianas, y a veces se llaman coordenadas polares, ¿sí? Sí, esas componentes se conocen como coordenadas polares en los cursos de matemática, exactamente, ¿no? Entonces, la idea base es representar cualquier posición. O sea, tú decías, no, ok, profesor, pero la posición de un cuerpo es X, Y más Y, J. Exactamente, sí, eso es correcto. Es correcto, es la posición de un cuerpo, es en términos de R, de X y Y, ¿no? Pero ahora, ¿cómo expreso la posición de una partícula? ¿No? Por ejemplo, esto era así, ¿no? Voy a borrar acá, ¿ya? Por ejemplo, tú tienes tu sistema XY, ¿sí? Y por acá está la trayectoria de una partícula, ¿no? Si tú quieres saber cuál es la posición de ese cuerpo, simplemente le traes un vector que siga la partícula. Ese sería el vector posición, ¿no? En XY, el vector posición se representa de esta manera, ¿no? De esa forma. ¿Ya? R es igual a XY más YJ. Coordenadas cartesianas. ¿Sí? Em, ok, pero ahora, ¿cómo se va a representar en coordenadas polares? Entonces, cartesianas, como es en polares, ¿no? Y debería estar en función de un ángulo, y no solamente de eso, de sus unitarios, porque en el caso de coordenadas polares también los unitarios cambian, ¿ya? En unitario radial y transversal, ¿no? Que generalmente se le denota con un R al unitario radial y un Eθ al unitario transversal, ¿sí? Estos son unitarios, radial y transversal, ¿sí? Ya está. Esa es la idea, que R se coloque como una expresión R más otra expresión Eθ, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? Y a veces cuando lo expresas de esa forma, dices, pero ¿por qué complicar tanto el asunto, no? ¿Para qué complicar esto si ya está en cartesiana? Sí, como te menciono, ¿no? O sea, a veces expresar en otro tipo de coordenadas para ciertos problemas se hace más sencillo analizar, ¿sí? Ese es el punto en realidad. Para ciertos problemas se hace más sencillo el análisis, ¿no? No todos. Hay problemas que son mucho más sencillos de analizar en coordenadas cartesianas, ¿no? Eh, pero vamos a tener otro método para ver si encontramos problemas adecuados, ¿sí? Ya sabes que si tienes alguna pregunta, la puedes levantar la mano o puedes simplemente activar tu micro y preguntarme o escribirlo por el chat, ¿sí? Yo voy a estar atento al chat
Más bien lo voy a colocar aquí al costadito. Bien, a ver, eh, ¿cómo son las coordenadas radiales y transversales? ¿No? Tenemos, primero, vamos a partir de nuestra base, ¿no? Tenemos el sistema cartesiano XY, ¿sí? Y tenemos la trayectoria, en este caso esa línea roja, y tenemos una partícula que está describiendo esa trayectoria, ¿no? Ahí está la partícula, está en ese movimiento, listo. Entonces, si tú recuerdas un poquito, las coordenadas anteriores que habíamos mencionado, que se llamaban coordenadas intrínsecas, ¿ya? O curvilíneas, ¿ya? Tú lo que tenías que hacer era trazar un vector, un eje tangente al punto de la trayectoria, y este era el eje tangencial, y trazar un eje perpendicular a la trayectoria, y este era el eje normal, ¿no? UET o UET, EDN o UDN, no importa, es el eje normal. O sea, el criterio era, el eje tangente era tangente a la trayectoria, por eso se llama tangente, era tangente a la trayectoria. Y luego dirigías el eje normal perpendicular a dicho eje, ¿cierto? Ya está. El eje normal tenía un criterio, ¿no? Que siempre tenía que ser apuntando hacia la curvatura, porque podría ser hacia el otro lugar, ¿no? También es perpendicular, ¿no? Pero no, era apuntándose a la curvatura. Entonces, ese es el criterio para graficar los ejes T y EDN, ¿no? Ya, ahora, ¿cuál va a ser el criterio para graficar los ejes radiales y transversales? Que no son lo mismo, se parecen mucho, pero no son iguales. Primero, ubicas a la partícula, ubicas a la partícula, y la distancia del origen a la partícula le vamos a llamar R, ¿sí? Distancia radial, vamos a llamar. Prolongas el eje radial, ¿sí? O prolongas esta distancia R, ¿no? Y obtienes el eje radial. Que te das cuenta que el eje radial no tiene por qué ser tangente, ¿te das cuenta? Este eje sí era tangente, ¿ya? Este de acá sí era tangente. Este de aquí es radial. Se extiende del radio. El radio es la distancia entre la partícula y el origen, ¿no? Bajo un mismo criterio, un poquito parecido al anterior, ¿sí? El eje transversal es perpendicular al eje radial. En este caso no es que apunte a la curvatura, sino que va en el sentido del aumento de este ángulo. Entonces, si el ángulo aumenta en el sentido contrario, entonces sería en sentido contrario. En este caso, como sabemos que los ángulos son positivos en sentido antihorario, entonces siempre va a ser en sentido antihorario, el eje transversal. Este es el eje radial y ese de aquí es el eje transversal. ¿Sí? Entonces, nuevamente, te puedes dar cuenta fácilmente de que tanto el eje radial y el eje transversal definen unitarios. En este caso, el unitario ER, que es unitario radial, si deseas le colocas un sombrerito, y el unitario Eθ, que es el unitario transversal, si deseas le colocas un sombrerito, ¿no? Entonces es importante diferenciar entre ese sistema y el otro, ¿no? Es importante esa diferencia, ¿no? Vamos a hablar aquí, ¿eh? Ya. Bien, espero se haya entendido esto. En el caso de la velocidad, por ejemplo, en el caso de la velocidad es un Bx más un By. Eso es en coordenadas cartesianas, eso ya sabemos. Si queremos expresar la velocidad en coordenadas polares, entonces se tendría que expresar de esa manera, ¿no? Va a haber una componente radial
de la velocidad, R, y una componente transversal, E teta, ¿no? Tenemos ambas componentes en efecto, ¿no? Porque el vector velocidad es un vector tangente a la trayectoria, ¿no? Entonces podría ser este vector velocidad, y si tú descompones este vector en el eje radial y el eje transversal, en efecto tiene dos componentes en general, ¿no? ¿Sí? Em, Antes de pasar a la siguiente, un detalle importante que tener en cuenta aquí es el vector posición. El vector posición, como te había mencionado, tiene una componente, se tiene que ser igual, ¿no? Tenemos una componente radial, R, y una componente transversal, E teta. Si tú te fijas, el vector posición se define como un vector que parte del origen, ¿no? Y se extiende hasta la ubicación de la partícula. Ese vendría a ser el vector de posición. Tú te puedes dar cuenta de claramente este vector es paralelo a R. Por tanto, el vector no tiene componente transversal. Entonces, este vector de posición es mucho más sencillo incluso, ¿no? ¿Por qué? Porque la componente transversal es cero, ¿sí? O sea que no tiene componente transversal. ¿Y a cuál será su componente radial? ¿No? Es que hablamos. Todo vector se escribe como módulo por orientación y módulo vendría a ser este R de aquí. O sea que el vector posición se expresa de una forma mucho más sencilla. Es R, es su R, nada más, ¿no? Es R, es su R, vector posición. Es bien sencillo. ¿Y cómo relaciono R, el R minúscula sin vector, con las coordenadas X, Y? Te puedes dar cuenta que la coordenada X vendría a ser este punto y la coordenada Y vendría a ser ese punto. Por tanto, aquí es X y aquí es Y. Se cumple Pitágoras. Por tanto, R es igual a la raíz cuadrada de X al cuadrado más Y al cuadrado. ¿Sí? Entonces, si hay una relación entre las componentes radiales y cartesianas, componentes polares y cartesianas, si hay una relación. La idea es entender la relación nada más, ¿no? Pero sí o sí expresar los vectores en su forma, en su forma polar. Eso también es importante. ¿Cómo derivamos respecto al tiempo a vectores unitarios? ¿No? Entonces, acá tenemos en cuenta lo siguiente, ¿no? Vamos a analizar esto. ER es ese vector radial, ¿ya? Vamos a colocarle R minúsculo, en realidad, ¿sí? Es que ahora está como R mayúscula, pero vamos a colocarle R minúscula porque hemos comenzado con R minúscula y quiero terminar con R minúscula, ¿ya? Entonces, el vector unitario ER, si te das cuenta, forma un ángulo de teta con la horizontal. Así que sus componentes son eh, coseno en teta i em, más seno de teta j es acá, ¿no? Ojo, es más seno de teta j. Pues estamos hablando ER, ¿no? Coseno de teta i más seno de teta j, ¿no? E teta, ahí sí tiene ahí tiene un cambio de signo. E teta forma un ángulo de teta con la vertical. Así que si tú descompones E teta, sus componentes son uno apuntando hacia la izquierda y otro apuntando hacia arriba, ¿sí? Así que tiene componente negativa en el eje X. Así que es menos seno de teta i más coseno de teta j. Entonces, así está bien, ¿no? Aquí es más, por si acaso, ¿eh? Está correcto. Pero si tú derivas, ¿no? Si tú derivas este vector, yo lo voy a derivar acá arriba rapidito para que te des cuenta cómo se deriva. Vamos a derivar con respecto al tiempo. Siempre es una derivada respecto a un punto, respecto a algo, ¿sí, no? Entonces vamos a derivar R punto, o R respecto al tiempo, y colocamos el puntito para identificar la derivada respecto al tiempo. R punto va a ser igual a qué cosa. Vamos a derivar esto. Coseno de teta, la derivada de coseno es menos seno, pero recuerda que menos seno es la derivada de coseno de teta.
respecto a teta. Si tenemos que hacer la cadena, entonces derivar luego teta respecto al tiempo, que eso es teta punto. La i no es un vector variable, así que lo dejamos como i. Más seno de teta, la derivada es coseno de teta. Y derivada de teta sería teta punto. No, j es un vector constante, así que no se deriva, ¿no? Entonces, ER, tú puedes utilizar teta punto y te va a quedar menos seno de teta i más coseno de teta j. ¿De acuerdo? Que es justo lo que hay acá. Entonces, R punto es teta punto por menos c teta i más coseno de teta j. Pero tienes que identificar algo importante. Tienes que identificar que esto de acá, este paréntesis, se parece ¿a quién? A e teta. Esto aquí es e teta. ¿Cierto? Entonces, por eso que R punto se escribe simplemente como teta punto e teta. ¿No? Si haces lo mismo para el vector e teta, ¿no? De aquí se puede hacer rápidamente si deseas. Es lo mismo. E teta punto sería derivada de seno, coseno, entonces sería menos coseno de teta, teta punto, y derivada de coseno es menos seno de teta, teta punto, j, ¿no? Factoriza teta punto y factoriza un menos también. Y te va a quedar coseno de teta i más seno de teta j. Y en efecto, puedes observar nuevamente el paréntesis y este paréntesis coincide con quién? Con R. Así que teta punto es menos teta punto es su R, ¿no? Que es justo lo que tenemos en la siguiente positiva, ¿no? El teta punto es menos teta punto es su R. Entonces, el objetivo de ese cálculo básico era expresar las derivadas de los vectores unitarios en términos de vectores unitarios, ¿no? ¿Y esto por qué? Porque recuerda de que los unitarios se tienen que derivar si es que tú derivas algunas cantidades, se tienen que derivar porque son vectores unitarios variables en el tiempo. Entonces, cambia la posición de la partícula, cambia R y cambia teta, ¿no? Por tanto, tenemos que, si se está cambiando en el tiempo, tenemos que, las derivadas son afectadas por esto, ¿sí? Entonces, ER, ER, ¿sí? Ya sé que es R punto es teta punto de teta, ¿sí? Y tú quisieras graficar eso, tendrías lo siguiente, ¿no? R punto es teta punto de teta, o sea, tiene la dirección de la coordenada de teta, y E teta punto tiene la dirección de la coordenada de R, pero ojo que como E teta es, ahí está, antes, como E teta es menos teta punto R, y teta punto decimos que está aumentando teta en sentido en horario, entonces va a tener sentido contrario a R. O sea, si R apuntaba hacia afuera, E teta apunta hacia adentro. ¿Sí? Ya está. Bien. Entonces, espero se entienda este tipo de cálculo, ¿no? Acá tienes el vector posición que ya te había mencionado que era R es su R, ¿no? Si tú derivas el vector posición, tienes que derivar tanto a esta componente radial como a su unitario. ¿Por qué? Porque el unitario también cambia, ¿no? Entonces, derivas, y te va a quedar la derivada del primero, R punto R, más el primero por la derivada del segundo. Pero R punto es teta punto e teta. Por tanto, R punto, la derivada de la posición,
es r punto r más r teta punto e teta. Pero recuerda de que la derivada de la posición, ¿qué cosa es? La velocidad. Por tanto, esta es la componente radial de la velocidad y esta es la componente transversal de la velocidad. ¿De acuerdo? Entonces ya conoces la componente radial y transversal en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces la velocidad va a ser esto. ¿Sí? Componente radial, componente transversal. ¿Sí? En vector unitario, unitario. ¿De acuerdo? La componente radial vendría a ser r punto, la transversal r teta punto, y si quieres saber la rapidez, es bien sencillo, porque es la raíz cuadrada de las componentes radiales y transversales al cuadrado. ¿Por qué? Porque los vectores r y e teta forman 90 grados, y cuando forman 90 grados, se cumple Pitágoras aquí. ¿Sí? El módulo del vector v satisface Pitágoras. ¿Sí? Ya está. Ahora, ¿cómo hacemos con la aceleración? ¿No? La aceleración tiene una expresión más detallada, o sea, más extensa, ¿de acuerdo? Yo lo voy a, bueno, es esto de aquí, ¿ya? En la componente radial y todo esto en la componente transversal, ¿de acuerdo? Vamos a hacer lo siguiente, ¿no? Si queremos llegar a esto, tenemos que entenderlo bien y tenemos que aprender a hacer cálculo. La aceleración es la derivada de la velocidad. Y la velocidad era todo esto. Así que tenemos que derivar r punto r, derivar esto, más r teta punto e teta y derivar esto. Derivemos rápidamente, porque este cálculo no es difícil. Esto es, derivar el primero, r dos puntos, r por el segundo, más derivar el primero multiplicado por la derivada del segundo, que es r punto, más. Vamos a derivar primero estos dos. Derivar el primero sería r teta punto, punto, e teta, más el primero, que es r teta punto, por derivar el segundo, que es e teta punto. Tienes acá r dos puntos, er, más r punto. R punto es teta punto de teta. Esto lo habíamos demostrado hace un momento. Teta punto de teta. No, esto aquí es todo esto. Vamos a derivar ese producto, que vendría a ser derivar el primero, que sería R punto, por el segundo, más el primero, por derivar el segundo, que es teta dos puntos. E teta, más, bueno, aquí vamos a colocar lo siguiente. Acá sería más, pero vamos a colocar primero R teta punto y E teta punto. E teta punto, si tú recuerdas, está en la diapositiva anterior, E teta punto es menos teta punto R, ¿no? Acá está. Menos teta punto R, entonces lo reemplazas, ¿sí? Sería menos teta punto al cuadrado, R, ¿no? Entonces, ahora sí, ya puedes agrupar. Agrupas componentes radiales con componentes radiales y luego agrupas componentes transversales con componentes transversales. Si te das cuenta rápidamente que agrupando componentes radiales, en efecto te sale esto, r dos puntos menos r teta punto al cuadrado r, y cuando agrupas componentes transversales, en efecto te va a salir esto, r teta dos puntos más dos veces r punto teta punto, e teta, ¿sí? Por tanto, eso ya se ha demostrado entonces, ¿no? Por tanto, esta vendría a ser la componente radial de la aceleración y esta vendría a ser la componente transversal de la aceleración.
¿sí? La componente radial es r dos puntos menos r teta punto cuadrado, la transversal es r teta dos puntos más dos veces r punto teta punto, y el módulo de la aceleración es la raíz cuadrada de eso, porque nuevamente los vectores radiales y transversales son perpendiculares, ¿no? Y se cumple Pitágoras. Un Pitágoras para cualquier vector, ¿sí? Si hay una duda, por favor, ya saben que la pueden hacer y podemos analizar la pregunta, ¿sí? Bien, dicho eso, simplemente para graficar la aceleración ya sabes que es un vector entrante a la curvatura siempre, y cuando tú la descompones en la componente radial y la componente transversal, en efecto tiene dos componentes, ¿sí? Que en el caso de las coordenadas anteriores, las vimos en la clase pasada, en ese tipo de coordenadas, las componentes tangente y normal eran responsables del cambio de la magnitud de la velocidad y de la dirección de la velocidad. En este caso no. ¿Por qué? Porque simplemente están mezcladas, ¿no? Simplemente son un vector que apunta a lo largo del radio y un vector que apunta perpendicular a dicho radio. ¿De acuerdo? Ya. Aquí vamos a un momento. am, Solamente voy a informar sobre la clase, ¿sí? Vamos, 29 virtual. Ya está. Bien. ¿Sí? Espero que se esté entendiendo lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? ¿Qué ocurre en el caso particular de un movimiento circular, que también es un movimiento, ojo, es un movimiento curvilíneo en dos dimensiones, que también fue analizado en las coordenadas intrínsecas de la clase anterior, pero también fue analizado con esas coordenadas, ¿no? El tema está en que aquí es mucho más sencillo, bueno, o es muy análogo al anterior. ¿Por qué? Porque el eje radial, el eje radial simplemente se extiende desde el centro de la trayectoria hacia afuera de la trayectoria de la partícula, ¿no? Y el eje transversal es tangente a la trayectoria. Más que nada por la geometría y la definición de estos dos vectores, el eje transversal tiene dirección de la velocidad y el eje radial tiene dirección radial, pues, ¿no? El tema está en que la partícula no se aleja más de ese radio, ¿no? El radio es constante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre acá? En el caso del movimiento circular, R punto es cero, ¿no? Tiene que estar claro que R punto es cero. ¿Por qué? Porque la partícula siempre se distancia del centro una misma cantidad. Siempre la distancia de la partícula hacia el centro es R, ¿sí? Y ese R no cambia. Por tanto, R punto es cero. ¿Sí? Cuando tú encuentras eso y comparas con en las ecuaciones de aceleración y las ecuaciones de velocidad, por ejemplo, BR es R punto, pero en movimiento circular esto va a ser cero, ¿no? ¿No? Si en la parte radial de la aceleración R dos puntos, o sea, si R punto es cero, R dos puntos también va a ser cero, ¿no? Y acá también tienes otro R punto, ¿no? Pues acá hay términos que se van a anular en el caso en el caso circular, ¿no? Entonces, cuando tú tienes eso, encuentras eso, ¿no? La componente radial de la velocidad se anula y solo tiene componente transversal. En efecto, la velocidad tiene que ser paralela al eje transversal porque es tangente al eje transversal. Y la aceleración tiene una componente radial negativa, bueno, o con ese signo delante, y una componente transversal que es RT dos puntos. ¿Por qué ese signo? Primero se deriva directamente de la ecuación. De la ecuación se deriva directamente que eso es un signo negativo. Y más que eso, es que estas dos componentes, radial y transversal, ahora sí se pueden interpretar como si fueran la aceleración centrípeta y tangencial. ¿Por qué? Porque esa componente ya es paralela al eje transversal, que es paralela a la velocidad, y esta componente es radial. Si bien es cierto,
La aceleración centrípeta apunta hacia el centro, que es la aceleración normal, ¿no? Y el SUR apunta hacia afuera porque así está definido el vector. Apunta hacia afuera. Es por eso que tiene signo negativo acá, ¿no? Siempre tiene signo contrario. ¿Por qué? Porque la aceleración centrípeta apunta hacia la curvatura, ¿no? Y es r teta punto al cuadrado. Si tú vas más allá, teta punto en movimiento circular era la velocidad angular. Así que tienes radio por la velocidad angular al cuadrado. Y eso era la aceleración centrípeta, pues, o también es llamada aceleración normal, omega cuadrado por r, ¿no? ¿Te acuerdas? Y la aceleración, ¿no? Aquí sí, esa es la voy a hacer. La aceleración normal era r por omega cuadrado. Eso es la magnitud únicamente. Acá está, teta punto es omega en coordenadas en movimiento circular. Y la aceleración tangencial era ¿qué cosa? Alfa por r, ¿no? Alfa por r. ¿Y alfa qué cosa es? Es la segunda derivada de la posición angular, que es la aceleración angular, teta dos puntos, ¿no? En efecto, ¿qué está? ¿No? Entonces, ¿qué ocurre? En el caso circular, las coordenadas esféricas se adaptan muy bien, así como las coordenadas intrínsecas de la clase anterior se adaptan muy bien. Prácticamente son la misma, ¿no? La única diferencia en las coordenadas polares intrínsecas en el movimiento circular es la siguiente. Primero, el eje transversal tiene la misma dirección que el eje tangencial. Este es el U de T, el E de T o U de T. Sí, son el U de T y el E de teta es exactamente el mismo. La única diferencia es en el eje normal. El eje normal sí tiene sentido contrario con R. Entonces, ET es igual a E teta y EN es igual a menos R. ¿Sí? Haciendo una comparación de los vectores unitarios de coordenadas polares para el caso del movimiento circular con las coordenadas intrínsecas. En el movimiento circular, obviamente, también. ¿Sí? La velocidad, como es r teta punto e teta, esa es la velocidad, no tiene componente radial, ¿sí? Se expresa de esta manera, ¿ya? La velocidad, aquí está el vector, ¿no? Siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? Y la aceleración, este vector de aceleración, tiene una componente tanto radial como transversal, ¿no? ¿Qué vendría a ser esto? ¿Sí? No sé si está entendiendo lo que estoy haciendo aquí. Ya. Entonces, la idea aquí es que si podamos expresar en coordenadas polares la posición, la velocidad y la aceleración de un cuerpo, netamente en coordenadas polares. Ya, aquí tener en cuenta lo siguiente, R tiene ese signo negativo delante, ¿ya? Me preguntan esto, tiene ese signo negativo delante porque el vector unitario ER, el vector unitario ER apunta hacia afuera, pero la componente de la aceleración siempre es centrante a la curvatura, así que tiene una componente radial que tiene sentido contrario con ER, ¿sí? Tiene sentido contrario. Y como tiene sentido contrario con ER, tiene un signo menos delante, ¿sí? Pues hay que hacer esto como si fueran, vamos a ver aquí. Tienes el vector de aceleración y tú tienes que descomponer, ¿no? ¿No? Se descompone tal y como se te ha explicado, pues, ¿no? Una componente así, esa es la aceleración centrípeta, o no, esa es la aceleración radial, disculpe, y una componente así, que es la aceleración componente transversal de la aceleración, ¿no? Entonces, la radial tiene signo contrario con R,
por eso tiene signo negativo delante. Pero la transversal no, la transversal te está dirigida en el sentido de teta, por eso es que tiene el signo positivo aquí, ¿sí? Pero si han entendido eso, ¿por qué R punto es cero? Entonces, ya, ¿por qué R punto es cero? Analízalo, tienes que analizarlo. Eso aquí es puro análisis, entonces es muy importante esto. Estamos en el caso particular del movimiento circular. En un movimiento circular, la distancia del centro, la partícula es la misma siempre. Siempre es el mismo radio porque es circular, ¿no? La distancia del centro de la circunferencia a cualquier punto de la trayectoria siempre es el radio. Entonces, si siempre es el radio, deriva el radio y si es como el radio es constante, le lleva una constante de cero. ¿Sí? El radio es constante. Por tanto, le deriva una constante cero. En un movimiento circular, un radio constante y su derivada cero. ¿Sí? Pero sí he entendido esto. ¿Sí? Me llegan preguntas del chat normal, ya, yo respondo, ¿sí? Pero puedes estar atento, ¿ah? Atento, atento. Listo, ya gracias. Entonces, continuamos. Estamos haciendo coordenadas polares, ¿por qué? Porque nos va a permitir entrar hacia el movimiento curvilíneo espacial, ¿no? Los cuerpos se mueven en tres dimensiones, y es la realidad, ¿no? Se mueven en tres dimensiones. Por tanto, tenemos que analizar movimientos en tres dimensiones. Acá tienes un gráfico muy interesante, ¿ya? Tienes un gráfico muy interesante que prácticamente te intenta mostrar todo, ¿no? Todo lo que tienes aquí. Mira, vamos a intentar entender el gráfico. Bueno, primero, ese gráfico de la derecha simplemente es como una especie de tobogán, ¿no? Me parece un juego mecánico, me parece que es. Y está haciendo una trayectoria en tres dimensiones de forma helicoidal, ¿no? Para poder estudiar un movimiento de un cuerpo en ese tipo de movimiento, existe un tipo de coordenadas especiales, se llaman las coordenadas cilíndricas, ¿no? Entonces, si tú estudias ese movimiento con coordenadas cilíndricas, es mucho más sencillo el estudio, ¿no? Si lo puedes hacer en un tipo de coordenadas, ¿no? Pero se reduce bastante con coordenadas adecuadas, ¿no? Vamos a entender el gráfico de la izquierda. ¿Qué es todo esto? ¿Qué es un montón de flechas? ¿Qué es todo esto? Vamos por partes, ¿ya? Mira aquí. Yo lo que te enseñé hace un momento es coordenadas polares, ¿no? Pero coordenadas polares está sobre el plano. Acá yo tengo eje X, Y, Z, ¿no? Entonces, si te das cuenta, acá tú tienes el eje X, el eje Y el eje Z, ¿no? Centrémonos en esos tres ejes primero, ¿no? El eje X, el eje Y el eje Z, ¿ya? Los ejes X, Y, Z tienen unitarios Y, ¿sí? Tiene unitario J y tiene unitario K. Hasta aquí estamos bien, creo yo, ¿no? Eso identificado, ya. ¿Qué te parece si ahora únicamente ves el plano XY? Olvídate de todo lo demás que está ahí. Únicamente fíjate en el plano XY, olvídate del eje Z, ¿sí? En el plano XY, ¿qué se está definiendo? La partícula que estés estudiando, ¿ya? Se encuentra aquí, por si acaso, se encuentra acá arribita, lo voy con rojo, acá, ¿ya? La partícula que estés estudiando se encuentra aquí, pero tiene una proyección en el plano YZ y esa proyección se encuentra acá. No es que ahí abajo esté la partícula, no, la partícula está arriba, en el punto rojo, pero su proyección en el plano XY se encuentra en ese puntito naranja, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si estudiamos únicamente la proyección por ahora? Vamos a estudiar la proyección. Como está en el plano XY de la proyección, entonces tú puedes definir tu eje radial del centro hacia la proyección de la partícula. Tenemos el eje radial. Vamos a colocarlo con celeste. Tenemos el eje radial
Y en el sentido del aumento del ángulo, tenemos el vector unitario transversal, ¿no? Ojo que estamos hablando sobre el plano XY, ¿no? Que es justamente lo que acabo de estudiar, ¿no? La distancia del origen a la partícula, en este caso la proyección de la partícula vendría a ser este R minúscula, ¿no? Y el ángulo es el ángulo que hace este eje radial o este radio con el eje X, ¿no? Teta. Ya está. Entonces, eso es lo que hemos estudiado hasta ahorita. Entonces, ahora, ¿cómo subimos hasta el punto P? ¿Cómo subimos? Bueno, ¿qué te parece si le sumamos a eso, a las coordenadas polares, le vamos a adicionar la coordenada Z, ¿sí? La coordenada Z vertical hacia arriba, ¿no? Entonces, ok, con coordenadas polares, yo entiendo correctamente la proyección, pero si quiero ubicarla para el punto P, tengo que sumarle este Z, que vendría a ser lo que sube en la vertical, sobre el eje Z, ¿sí? Entonces, eso, polares más el eje Z, se le denomina coordenadas cilíndricas, ¿de acuerdo? Polares más el eje Z se denomina coordenada cilíndrica. Entonces, tú ya tienes si has entendido todo lo que es polares, ya tienes un gran paso, porque polares más coordenadas esféricas, más el eje Z es coordenadas cilíndricas, entonces con eso ya puedes resolver cualquier problema de coordenadas cilíndricas, si se entiende bien, ¿ya? Los demás gráficos que tú ves ahí, ¿ya? Esos vectores que tú ves acá, son vectores en coordenadas esféricas, ¿ya? Que te los voy a detallar después. ¿Sí? Después te lo voy a detallar, no ahorita, te lo voy a detallar después. ¿Ya? Bien. Entonces, primero comencemos. Coordenadas rectangulares X, Y, Z, puedes empezar tú en coordenadas X, Y, Z. Así como hay coordenadas rectangulares que nosotros ya conocemos bastante bien, hay coordenadas cilíndricas que tomen en cuenta la coordenada R y θ de las polares, pero le suma el eje Z, que es justo lo que te acabo de explicar. Y las coordenadas esféricas ya lo hace de manera distinta. Las coordenadas esféricas tienen en cuenta dos vectores, o dos vectores radial y dos ángulos, uno radial y dos angulares, ¿no? Que eso te voy a comenzar a explicar, que es el azimutal y el transversal, ¿ya? Te lo voy a mencionar ya cuando entremos al tema de coordenadas esféricas, ¿ya? Entonces vamos primero con las rectangulares en coordenadas cartesianas, ¿sí? El vector posición, ojo que el vector posición ahora se está denotando, ojo, como la partícula está en el punto rojo, el vector posición, vamos a anotarlo con ese aquí. El vector posición vendría a ser este vector de aquí, ¿sí? Y le llamamos R mayúscula vector, más que nada para no confundir con el R minúscula, ¿sí? El vector posición sería R mayúscula vector y su módulo es el R mayúscula, sin vector. Entonces el R mayúscula vector en coordenadas cartesianas es sencillo, porque solo es XY más YJ más ZK. Si quieres hallar la velocidad, o sea, es decir, quieres hallar R punto, simplemente derivarías X y Z, o sea, X punto Y más Y punto J más Z punto K. Y si quieres hallar la aceleración, que es lo mismo que decir la derivada de la velocidad, o lo mismo que decir la segunda derivada de la posición, simplemente derivarías las componentes X2 puntos Y más Y2 punto J más Z2 punto K. ¿No? Aquí es bien sencillo porque no tienes que derivar IJK, porque son unitarios constantes. Si hay que entender esto, es bien sencillo, ¿no? Tienes la trayectoria de la partícula, ¿no? Tienes el vector posición, en este caso le puse R minúscula, puedo colocarle R mayúscula, ¿no? Las componentes X y Z son las proyecciones en los ejes X, Y y Z, ¿no? Que son estos de aquí.
X, Y, J más Z, K. Son las proyecciones en los ejes X y Z. Y la velocidad es un vector tangente a la trayectoria y su descomposición tiene componentes Bx, By y Bz, ¿no? Que son paralelas también a los ejes X y Z. Y lo mismo con la aceleración, ¿de acuerdo? Lo mismo con la aceleración. En el caso de la aceleración, es un vector, ¿sí? El vector de aceleración es un vector que también, si tú descompones en sus tres ejes coordenados, a X, a Y y a Z, tenemos el tipo de cosas. ¿Sí? Ya está. En coordenadas rectangulares, cartesianas rectangulares, son bien sencillas, o es bien sencillo hallar la velocidad y la aceleración a partir de la posición, porque solamente es derivación, ¿no? Em, Ahora, coordenadas cilíndricas, ¿sí? Como ya te había explicado, las coordenadas cilíndricas tienen en cuenta ¿qué cosa? Tienen en cuenta eh, los ejes X, Y, o sea, este es el vector unitario Y, vector unitario J, ¿ya? De XY y ese vector unitario K, ¿no? Entonces, las coordenadas cilíndricas tienen en cuenta los ejes ER, Eθ y K. Como son tres dimensiones, sí que haber tres vectores unitarios, ¿no? Entonces, los vectores unitarios en coordenadas cilíndricas son ER, Eθ y K, ¿sí? Que sería polares más el eje Z, sería cilíndricas. Entonces, ¿cómo determinas la posición? Ojo, la posición es este vector R mayúscula, ¿de acuerdo? Este vector R mayúscula, ¿no? ¿Sí? Entonces, claramente, este vector tú lo puedes descomponer en dos. Se puede observar fácilmente que el vector R mayúscula lo puedes componer en este vector, ¿no? Más el vector vertical, ¿cierto? Entonces, se puede componer en esos dos, ¿no? Pero este vector es el vector posición sobre la proyección en el plano XY, ¿no? Te había mencionado que la partícula se encuentra aquí, pero la proyección está acá abajo, ¿no? Y la posición de este puntito abajo es RER, pues, ¿no? O sea, el vector R debería ser RER más ZK, que es justo lo que tenemos aquí. Un momentito, voy a demorar en cargar. Ahí está. Vector posición vendría a ser R su R, que vendría a ser el vector de acá abajo en el plano XY, más ZK, que vendría a ser el vector vertical. ¿Sí? Eso vendría a ser el vector R. Ahora, deriva la posición y tienes la velocidad. Pero tú ya has derivado esto. Esto aquí ya hemos derivado. Hemos derivado en coordenadas polares. Entonces, cuando tú derivas, te vas a quedar lo mismo. La velocidad es R punto R más R punto θ. Y como Z, K no es un vector que esté variando, simplemente se deriva Z punto K. Nada más. ¿No? Y cuando quieres, bueno, acá tienes las coordenadas radiales, transversal y el eje Z. Y de esa forma, ¿no? De la velocidad. Y si quieres hallar la rapidez de este móvil, como las tres coordenadas, te das cuenta que R, θ y C y K son vectores mutuamente perpendiculares. Entonces es bien sencillo hallar el módulo de la velocidad, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre con la aceleración? Nuevamente, la aceleración, a ver, un momentito, ya está, ya está. La aceleración es la derivada de la velocidad.
La velocidad, ¿qué cosa era? Es R punto R más R teta punto E teta más Z punto K. Si tú derivas todo esto, la derivada de esto de aquí ya lo hicimos, lo hemos hecho en el paso anterior, ¿no? Hace un momento lo hemos hecho, ¿no? Que te queda una cosa así fea, ¿no? Bueno, solamente hay que sumarle Z dos puntos K para el eje Z y ya está. Entonces te das cuenta de que el vector aceleración, los dos primeros términos corresponden a la aceleración de las coordenadas polares y solo le estamos sumando Z dos puntos K para que corresponda al eje, a la coordenada cilíndrica, ¿no? Las polares más el eje Z, más el eje Z es cilíndricas, ¿sí? Entonces, haber entendido polares nos va a reducir el trabajo. ¿Por qué? Porque con eso se entienden cilíndricas, ¿sí? Lo muy importante es que hayas entendido bien, bien polares, que es lo que le expliqué hace un momento, ¿no? Bueno, R es R dos puntos menos R teta punto cuadrado. E teta es todo esto, ya lo hemos visto, todo esto. Otra forma de expresarlo sería 1 sobre R y la derivada de R cuadrado teta punto, ¿sí? Y AZ es Z dos puntos, ¿no? Y si quieres hallar la magnitud de la aceleración, nuevamente, los vectores unitarios, R, E, teta y K, son mutuamente perpendiculares, por tanto se cumple esta expresión pitagórica, ¿sí? Hasta acá alguna pregunta, por favor. ¿Está claro todo esto? Hasta coordenadas cilíndricas, ¿está claro? ¿Sí? Ya, quiero pensar de que sí. No me dicen nada, entonces voy a pensar de que sí. Ujú, ya. Bien, resumen de coordenadas cilíndricas. La velocidad tiene esa expresión matemática. Vectorial. R punto R más R teta punto E teta más Z punto K. ¿Sí? Componentes radiales y magnitud. La aceleración, esa es la aceleración. Toda esa cosa que está ahí. Sus componentes y su magnitud. ¿De acuerdo? Bien. Bien. Dicho esto, vamos a resolver un problema en coordenadas o en lo que tenemos, ¿no? Vamos a ver. Vamos a ver el ejemplo número 6. Dice, el vehículo de pasajeros de un parque de diversiones está conectado por medio del brazo AB al mástil vertical OC. Durante cierto intervalo de tiempo, el mástil rota a razón constante de teta punto igual a 1,2 radianes por segundo, mientras que el brazo se eleva a razón constante de phi punto de 0,3 radianes por segundo. Te piden determinar las componentes cilíndricas de la velocidad y la aceleración del vehículo en el instante que phi es 40. ¿No? En el instante en que phi es 40. Ok, ok, ya está. Entonces, vamos a resolver ese problema, ¿no? Te piden las componentes cilíndricas de la velocidad y la aceleración, o sea, me están pidiendo B sub R, B sub teta y B sub z, y aquí me están pidiendo A sub R, A sub teta y A sub z. Eso me están pidiendo a mí, las 6. Pero esto cuando phi es 40, ¿sí? En el instante en que phi es 40. Teniendo en cuenta que teta punto es 1,2 radianes por segundo,
Y phi punto es 0,3 radianes por segundo. ¿No? Ya está. Listo. Vamos a colocar aquí solución. Bien, vámonos con las expresiones en primer lugar, ¿no? Entonces, para la velocidad, ¿ya? Para la velocidad. Para saber qué nos falta. Creo que tenemos casi todos los datos, ¿ah? La velocidad, ¿a qué es igual? A, primero, B sub R, E R, más B sub teta, E teta, más Z punto, bueno, BZ, vamos a colocarle bonito, BZ, BZK, ¿no? B sub R es R punto, E sub R. B sub teta es R teta punto, E teta. Y BZ es Z punto. Acá. Ya está. ¿No? Ya está. R punto, ¿quién vendría a ser R punto? Como estamos hablando de coordenadas cilíndricas, R vendría a ser este de aquí, este, R de acá, este puntito de aquí, ¿no? Pero ese R lo voy a relacionar con estos 12 pies que vendría a ser el brazo de este juego mecánico, que no sé cómo lo están llamando acá, mastil, creo, ¿no? Con tamaño del brazo AB, perdón, el brazo AB, el mastil es OC, ¿no? Mastil vertical OC, el brazo AB, ¿no? El brazo AB mide 12, ¿sí? Entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Y esto es constante, voy a llamarle L igual a 12 pies, ¿no? ¿Qué pasa si yo trazo una perpendicular desde el punto A? Voy a trazar una perpendicular. Ya, más o menos debería ser la perpendicular así. En tres dimensiones, pues, ¿sí? Si eso es L, esta componente que se opone al ángulo phi vendría a ser L seno de phi. Y esta componente de acá vendría a ser L coseno de phi. Espero que esté claro esto, ¿no? ¿Sí? L seno de phi. Entonces tú puedes observar, les vamos a colocar aquí, se observa. Fíjate por favor, para que después no tengas dudas, ¿sí? Se observa del gráfico que el R minúscula, ojo, el R minúscula es de las coordenadas polares, el R minúscula es el que está acá abajo en el plano XY, el R minúscula coincide con L seno de phi, ¿cierto? Esto es paralelo a esto, L seno de phi, ¿no? Si tú hallas a partir de aquí R punto, ¿ya? R punto, tendrías que derivar esto. Sería L, que es una constante, coseno de phi por phi punto. ¿De acuerdo? Entonces, tienes aquí R punto. Ya está R punto. Necesito R punto para hallar la velocidad. Ya encontré R punto. ¿Cuánto vale L? 12 pies. ¿Cuánto vale phi? 40. ¿Cuánto vale phi punto? El problema me dice, phi punto es 0,3. Ya tengo R punto, ¿no? Voy a colgar teta punto es 1,2 y phi punto es 0,3, ¿ya? Teta punto, teta punto, según el problema es 1,2 radianes por segundo y phi punto es 0,3 también radianes por segundo, imagino. Sí. Ujú. 1,2 y 0,3. Listo. ¿No? Entonces ya tienes todo. Ah, y L es 12 pies, ya está. Están todos, ¿no? Con eso falta algo más. Z.
Z es la altura del móvil, en este caso el móvil es el juego mecánico A, este es el móvil, respecto al plano XY. O sea, esto vendría a ser Z, esto de acá. Como todo mide 16 y este pedazo mide L coseno de phi, es evidente que Z es 16 menos L coseno de phi. Eso es Z. Si tú hallas Z punto, la derivada de 16 es 0. Tendrías menos L, derivada de coseno es menos seno, o sea, con ese menos es más. Seno de phi por phi punto. Con esto ya tienes Z punto, determinado por completo, ojo, ¿eh? Determinado por completo porque L es 10, L es 12, phi es 40 y phi punto es 0,3. ¿No? Ya está, entonces reemplazamos, ¿no? Entonces, B sub R, que es R punto, ¿sería cuánto? Sería L coseno de phi por phi punto. Por tanto, B sub R va a ser igual a ¿qué cosa? L, ¿cuánto es? Es 12, ¿no? Estamos en pies por segundo, ¿ya? 12. Coseno de phi, que es 40 grados. O sea, que me están diciendo, en el problema me dicen 40, ¿no? Déjame verificarlo. Sí, phi es 40. ¿Cuándo phi es 40, no? Aquí vamos a colocar aquí. Phi 40 grados. Por phi punto, y phi punto es 0,3. Bueno, hay que operar esto, ¿ya? Vamos a operar esto. Mm, A ver, coseno de 40, ya está, 0,766 por 12 por 0,3. 2,76. 2,76 pies por segundo, ¿ok? Y esa vendría a ser una componente, ¿sí? Esta es la componente radial. Vámonos con la componente transversal. La componente transversal sería ¿qué cosa? Es R teta punto, ¿sí? Y R, ¿a qué es igual? R, ojo, R es L seno de phi. Ten mucho cuidado con el R mayúscula. No va a decir que R es 12, no, es L mayúscula. R es L seno de phi. L seno de phi. Y teta punto es simplemente teta punto, porque teta punto me lo dan. Es 1,2 y ya está. B teta será L, que es 12, seno de 40, multiplicado por teta punto, que es 1,2. Tenemos que hallar esto, ¿no? Tenemos seno de 40, que es 0,642, multiplicado por 12, multiplicado por 1,2. 9,26. 9,26 pies por segundo. ¿Sí? Y por último, tenemos que hallar BZ. Y BZ es Z punto. Y Z punto es L seno de phi por phi punto. ¿Cierto? L es 12. Seno de phi, seno de 40. ¿No? Seno de 40. Y phi punto es 0,3. Y con esto yo ya tengo BZ, ¿no? Tengo el seno de 40, multiplicarlo por 12 y multiplicarlo por 0,3. Me sale 2,31. 2,31
pies por segundo. ¿Sí? El ángulo 40 no es necesario convertirlo en radianes. A ver, eso depende de tu calculadora. ¿Sí? Eso depende de tu calculadora. Tú quieres convertir, si tu calculadora acepta radianes, lo conviertes 40 radianes. Mi calculadora, por ejemplo, el de celular, acepta sexagesimales. O bueno, yo lo he configurado para que acepte sexagesimales, ¿no? Y ya está, ¿no? Tener cuidado con eso. O sea, sí, en las colaborativos, en las prácticas, puedo dar ángulos en sexagesimales, como también puedo dar ángulos en radianes. Ya tienes que tú tener cuidado en qué ángulo estás metiendo en la calculadora, ¿no? O qué forma tiene. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, esperemos que sí. ¿Ya? Bien, entonces, listo. Eso es con respecto a la velocidad. Vamos a hacer la aceleración. Una línea aquí para poder dividir bien esto. Ya está. Ujú. Vamos a ver para la aceleración. Para la aceleración. ¿Sí? ¿A qué era igual la aceleración? Era un término enorme, ¿no? Vamos a ver, lo voy a intentar escribir, ¿no? Si me equivoco en algo, lo corrijo, ¿ya? Si me acuerdo, era R dos puntos menos R teta punto cuadrado ER más R punto teta punto, o creo que era dos veces R punto teta punto, más R teta dos puntos, E teta, más Z dos puntos, K, me parece, ¿no? Ya está. Entonces, voy a verificar esto, ¿ya? 2R punto a punto, déjame ver, ahí está. 2R punto a punto, va a ser 2 puntos. Sí, está bien esto, ¿no? R punto cuadrado, sí, está bien. Esa es la expresión. A ver, dice, lo decía porque teta punto está en radianes por segundo. Ya. A ver, muchachos. A ver. Em, Mira, vamos a hacer un análisis rápido unitario, es decir, de unidades, ¿sí? B sub R, vamos a hablar del primero, ¿ya? De B sub R. B sub R, ¿yo cómo lo hallé? Lo hallé como era L coseno de phi por phi punto, ¿no? En efecto, profesor, pero phi está en sesagésimales y phi punto está en radianes por segundo. Ok, pero analiza la unidad final. Yo lo coloqué únicamente en numérico porque pensé que estaba claro, ¿no? Pero vamos a desarrollar. L, ¿qué cosa es? L es pies. Coloca con tu unidad. 12 pies. Listo. Ahora tienes coseno de 40, ¿no? Coseno de 40, ¿qué unidad tiene? ¿Qué unidad tiene aquí? O sea, yo sé que L es 12, pero no son 12 pies. Coseno de 40 es un número, o sea, yo sé, incluso lo voy a colocar. Vamos a colocar el número. Coseno de 40 es 0,766 más números, ¿no? Vamos a colocarlo de frente. 0,766, 0,766 nomás vamos a colocar. 0,766. Eso es coseno de 40 cuando yo coloco 40 en la calculadora, ¿sí?
Y si coloco en radianes, ok, pero transformo en radianes primero. 40 pi sobre 180, que sería 2 pi novenos, ¿no? Coloca coseno de 2 pi novenos. Mira, vamos a hacer un asunto aquí, ¿eh? Dame un segundito. Creo que no, sí tenía uno abierto. Ya está, este voy a usar. Ya, esto aquí no le hagan caso, ¿ya? Mira, esta calculadora que tú ves en la pantalla me acepta radianes. O sea, si yo pongo coseno de 40, está asumiendo que son 40 radianes. Por eso que no sale lo que te acabo de decir, ¿no? Mira, por ejemplo, lo colocas así. No sale 0,76. 0,766, no sale eso, ¿no? Entonces, como yo sé que me acepta radianes, bueno, entonces lo multiplico por pi y lo divido entre 180 para pasarlo a radianes. Y ahora sí me sale el número, que es lo mismo que te sale a ti en tu calculadora, o lo mismo que me sale a mí en mi calculadora, cuando coloco coseno de 40 y sé que mi calculadora me acepta radianes, sexagesimales. ¿Sí? El ángulo, no importa qué ángulo le pongas, no importa qué ángulo le pongas, lo importante es que lo coloques en la unidad, en la unidad correcta que acepta el sistema que estás usando para hallarlo. Si usas una calculadora y acepta radianes, coloca los radianes. Si acepta sexagesimales, coloca los sexagesimales. ¿Sí? El resultado va a ser el mismo, no interesa. ¿Sí? Ya. Ahora, la pregunta es, alguien que me responda, por favor, que voy a esperar hasta que alguien me responda. ¿Qué unidades tiene coseno de 40? Coseno de 40 grados hexagesimales o coseno de 40 pi sobre 180. ¿Qué unidades tiene ese coseno de 40? Unidades. Excelente. Aquí me dicen dos personas. No tiene unidades. Por supuesto que no tiene unidades. Es un número. Es un número. Un número exacto. No tiene unidades. Por tanto, simplemente acá cierras el paréntesis. ¿Sí? Phi punto. Phi punto, ¿qué unidades tiene? A ver, vamos, phi punto era 0,3, ¿no? Era 0,3 y las unidades eran radianes por segundo. ¿De acuerdo? Cuando tú operas esto, tú operas 12 por 0,76 por 0,3, eso te va a salir 2,76 según lo que me salió a mí. ¿Y qué unidades quedaron? Quedaron el pie, el radián sobre segundo. Cuando tú tienes ese tipo de unidad, nunca te olvides que el radián no se coloca cuando hablamos de velocidad. O sea, si te quedó un radián por ahí, no hay problema. Eso no, es lo mismo, es exactamente lo mismo, es decir, 2,76 pies por segundo. ¿De acuerdo? 2,76 pies por segundo. El radián no se coloca. ¿De acuerdo? Es por eso de que si tú quieres expresar tu respuesta en pies por segundo, no es necesario, primero, el phi punto lo tienes que dejar como radianes por segundo, ¿ya? Y coseno de 40 no importa que lo transformes, no importa si lo pasas a radianes o no, no importa. Lo importante es que coloques bien, halles bien el coseno de 40. Eso ya es parte de tu responsabilidad. Ojo. No es- ya, yo había mencionado al inicio de la primera clase que no es válido un reclamo que me diga, profesor, mi calculadora votó eso. Eso no es un reclamo válido, ¿sí? Pues ten mucho cuidado con lo que coloques en la calculadora. ¿Está bien? Espero esté quedando clara la explicación, ¿sí? No sé si tienen alguna pregunta con respecto a esto, chicos. Excelente, qué bueno, la verdad me da mucho gusto que esté quedando más claro. Bien, voy a borrar acá. ¿Ah?
A ver, un momentito. Ah, ya está. Bien. Bien, entonces tenemos la aceleración. Voy a colocar también una raya aquí para limitar también los cálculos que estamos haciendo. Em, Tenemos que hallar la componente radial de la aceleración, la componente transversal de la aceleración y la componente en z de la aceleración. ¿No? Te puedes dar cuenta que en esas componentes no solo necesitamos primeras derivadas, sino también segundas derivadas. Más que nada de R punto y Z punto, ¿sí? Entonces, eso lo voy a hallar acá. R punto era L coseno de phi phi punto, ¿no? Em, R2 puntos va a ser igual a cosa, a la derivada de eso, es L coseno de phi por phi punto, y lo tengo que derivar. Veamos el problema, veamos el problema para ver lo siguiente. El problema te dice, mira lo que te dice el problema. El problema te dice de que el mástil rota a razón constante teta punto igual a 1,2. ¿Qué significa eso? Que la razón constante teta punto es igual a 1,2 siempre, ¿sí? O sea, teta punto no va a cambiar, teta punto siempre va a ser constante. Por tanto, tú tienes que deducir de aquí que teta 2 puntos es cero, pero es una razón constante. Y lo mismo ocurre con la razón constante de phi punto, de 0,3. Por tanto, phi 2 puntos va a ser cero. ¿Qué unidades son esas? Radianes por segundo cuadrado en ambas. ¿Sí? Cero, cero y cero. ¿Estamos bien? Entonces, si tenemos en cuenta que teta punto y phi punto son constantes, cuando tú derives, L y phi punto son constantes, ¿no? Entonces pueden salir de la derivada. L, phi punto, salen de la derivada. Y ahora me queda derivada de coseno. Derivada de coseno es menos seno de phi por phi punto. Como hay otro phi punto cuadrado. Y ya tengo R2 puntos. ¿Sí? Vámonos con Z2 puntos. Z2 puntos, ¿qué cosa es? Es la derivada de Z punto. Z punto es L seno de phi por phi punto. Derivada. Nuevamente, L y phi punto son constantes. Así que Z2 puntos va a ser L phi punto por la derivada de seno, que es coseno de phi, multiplicado por phi punto, de ese phi punto cuadrado. Y acá tienes Z2 puntos, ¿no? ¿Qué más te falta? Bueno, me falta phi 2 puntos y teta 2 puntos, pero ya había dicho que phi 2 puntos es cero y teta 2 puntos también es cero, porque son, eh, son de razón constante, ¿sí? Una vez que tú llegas acá, ya el problema se hace mucho más sencillo, pues, ¿no? Ya está. Entonces, comencemos. AR. AR, ¿qué será? R2 puntos. R2 puntos, escribimos todo, ¿ya? Sería menos L phi punto cuadrado seno de phi. Menos R, que es L seno de phi. Es R,
acá está R, por teta punto al cuadrado. Teta punto al cuadrado, teta punto es 1,2, así que lo dejo así, ¿no? Teta punto cuadrado. Ya está. Entonces, AR será L. ¿Quién es L? Bueno, menos L, ¿no? Menos L es 1,2. Ya sabes que esto está en pies. 1,2. Phi punto. Phi punto es 0,3 al cuadrado. Como está en radián por segundo, la unidad final te va a salir pie por radián cuadrado por segundo cuadrado. Radián cuadrado no se coloca y te va a quedar pie por segundo cuadrado, que es unidad de aceleración. ¿Sí? Entonces te va a quedar 0,3 al cuadrado multiplicado por el seno de phi, que es 40, menos L, que es 12. Ah, aquí le coloqué 1,2, no, no es 1,2, es 12, ¿no? Es 12. L, sí, 12, ajá, 12 por el seno de 40 por teta punto. Teta punto es 1,2. 1,2 al cuadrado. Y eso vendría a ser AR. ¿Sí? Vamos a intentar hacer esto rápidamente por acá, ¿ya? Ya. Epa, aquí, ¿qué pasó? Se borró, ¿qué? 12. Ya está. Sería menos 12 por 0,3 al cuadrado por el seno de 40. Ya sabes que 40 lo tengo que multiplicar por pi entre 180 en esta calculadora. Menos 12 por seno nuevamente. ¿Nuevamente seno de 40? Sí, ¿no? Ya. Seno de 40. Por 1,2 al cuadrado. ¿Sí? ¿Estoy bien? Sí, 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 sí. Sí, ya está. Me sale menos 11,80. Menos 11,880, ¿no? Menos 11,80. Y la unidad va a ser pie por segundo cuadrado. ¿Sí? Y ya está. Ujú. Vámonos con A teta. A de teta es igual a qué cosa? Es 2R punto teta punto, dos veces R punto. R punto es L coseno de phi por phi punto. Es R punto. Y teta punto simplemente es teta punto porque es una cantidad constante. Más R, que es L seno de phi, por teta dos puntos, que es cero. Así que todo eso se anula. Teta dos puntos es cero, ¿no? Entonces a teta tiene una expresión mucho más sencilla. 2, L es 12, coseno de 40, phi punto es 0,3, teta punto es 1,2 y ya está. Y con eso ya tengo A de teta. Y lo vamos a hacer aquí, ¿no? Es 2 por 12 por coseno de 40, que es 40 por pi entre 180 por 0,3 por 1,2. Listo. 6,6162 lo voy a colocar. 6,62. 6,62 pies por segundo cuadrado. Si tú verificas las unidades, te vas a dar cuenta que te va a quedar en pies por segundo cuadrado. Y por último,
em, z dos puntos, ¿no? A z, que es z dos puntos, y z dos puntos, acá está, es L fi punto cuadrado coseno de phi. L fi punto cuadrado coseno de phi, ¿no? Reemplacemos. L es 12, fi punto es 0,3 al cuadrado, coseno de 40, ¿no? Ya está ahí, un 12 por 0,3 al cuadrado, por el coseno de 40, 40 pi entre 180. 0,82827. 0,827 pies por segundo. Listo. Chicos, hasta aquí, ¿alguna pregunta, por favor? ¿Alguna duda, una pregunta sobre todo lo que acabo de hacer? ¿Todo bien? Por favor, ¿todo bien? Ya. Si está todo claro, el siguiente tema son coordenadas esféricas. Creo yo que ya no lo hacemos el día de hoy porque si no, no vamos a dejarlo a nada del tema. Así que quedamos hasta aquí, ¿sí? Quedamos hasta acá. Cuídense bastante, nos vemos en la siguiente clase. No te olvides que la siguiente clase viene un colaborativo, ¿sí? Y el colaborativo va a tomar en cuenta esos temas, ¿de acuerdo? ¿Sí? Así que, nada, éxitos, cuídense. Si hay una pregunta la pueden hacer en estos minutos que nos quedan, si no, ya estaríamos acabando la clase. Bien. La fecha de primer examen, Sebastián, es la cuarta semana. En la cuarta semana. Estamos ahorita en la segunda semana. Si queremos ver fecha, sería sería el 9 de septiembre. El primer examen es el 9 de septiembre. Una pregunta, a los que estén aquí, ¿les aparece en Infosil un horario para los sábados o todavía no aparece? ¿No aparece todavía? Ya, entonces hay que esperar porque ese horario se encarga de servicios académicos. Ellos son los que colocan el horario, ¿no? Creo que el coordinador sugiere un horario, pero servicios académicos son los que colocan el horario, ¿no? Vamos a esperar entonces, ¿ya? ¿Sí? Cualquier cosa estamos en comunicación. Cuídense, nos vemos. Estudien por favor para el día de mañana que viene un colaborativo más. Voy a hacer más ejercicios de coordenadas esféricas para la siguiente clase. Vamos a ver los que tenemos aquí en la diapositiva, ¿sí? Vamos a ver eso. Vamos a ver el tiempo que nos alcanza, porque tenemos que hacer esto y la siguiente clase, a ver qué toca. La siguiente clase también es teoría. Vamos a ver cómo nos va con esos problemas, ¿sí? Creo yo que no es mucho, ¿ah? Si nos alcanza el tiempo, creo que hacemos más problemas. Ya. Bien, listo. Listo, muchachos, cuídense, nos vemos. Hasta luego.